Hay una iniciativa en el Congreso que pronto va a dar mucho de qué hablar y es la que metió Morena al final de la última legislatura de reducir en 50% las prerrogativas de los partidos políticos de sus actividades ordinarias. Para Morena se trata de un asunto importante porque no solo permitiría ahorrar, acorde, digamos, con la política de austeridad del presidente electo, sino además en su diagnóstico señala que el exceso de prerrogativas, el exceso de dinero a los partidos políticos ha agravado la corrupción dentro del propio sistema de partidos, en tanto que de otro lado los que tienen una posición diferente lo que argumentan es que después del reequilibrio que se produjo en las pasadas elecciones del 1 de julio y la fuerte merma de prerrogativas que en general va a sufrir la oposición por haber tenido muchos menores votos, puede tener un efecto pernicioso dentro de la competencia, sobre todo dentro de la igualdad, de la equidad de la competencia entre los partidos políticos y resultar mucho más perjudicada la oposición que sumando ambos factores, tanto la merma de recursos en las elecciones como luego la reducción de las prerrogativas, vería sensiblemente reducido el presupuesto para la competencia en los procesos electorales. ¿Usted qué opina? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a ver algunos datos sobre esta iniciativa que está para analizarse, discutirse, debatirse y en su caso votarse en el Congreso. Y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El financiamiento a los partidos políticos y su crecimiento exponencial en las últimas décadas es un permanente motivo de cuestionamientos y crítica al modelo de financiación pública que reciben del erario, a pesar de las promesas de sucesivas reformas por reducirlo y evitar los excesos a que da lugar con altos márgenes de discrecionalidad y falta de transparencia. En México existe un sistema de financiamiento mixto de los partidos políticos, es decir, pueden recibir financiamiento público en forma de prerrogativas a través del INE o privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. El partido Morena, ahora mayoría en el Congreso y 20 legislaturas estatales, presentó en julio pasado una iniciativa que busca reducir en 50% el financiamiento público a los partidos políticos. La propuesta ofrece generar un ahorro de 2.356.992.072 pesos respecto al presupuesto por 4.713.984.145 pesos por concepto de actividades ordinarias permanentes. Una iniciativa de este tipo necesitaría para prosperar de una mayoría absoluta en el Congreso para cambiar la fórmula de financiación de los partidos, pues está consagrada en la Constitución. Morena podría, con el apoyo de otro partido, sumar los votos para una propuesta que cuenta con apoyo social, pues como señaló en el Congreso cuando fue presentada, el sistema de financiamiento que se estructuró en los años 90 formó una espiral perversa de dinero que ha contribuido a ensanchar la corrupción política. La solución, de acuerdo con la iniciativa, no está en desaparecer el financiamiento público, sino mantenerlo, pero repensando sus objetos y recalculando sus montos a la baja. Sin embargo, esto representaría un duro golpe para varios partidos de la oposición que han visto mermados sus recursos por los resultados electorales y advierten de la inequidad que puede generarse por la nueva distribución de prerrogativas. ¿Cuál es el impacto de reducir el financiamiento público para el sistema de partidos? La exdiputada Alicia Barrientos Pantoja dijo al presentar la iniciativa que Morena es congruente con su agenda legislativa. Morena es congruente con su agenda legislativa y por ello presentamos esta iniciativa de disminución de las prerrogativas a los partidos en un 50% de actividades permanentes. Iniciativa que, por cierto, Morena ha presentado 3 veces, pero que nadie le hizo eco. Solo se simuló para que todo siguiera igual. Por eso esto va a cambiar. Agregó que no se trata de solo un asunto de austeridad, sino de una reforma mucho más profunda, pues dijo,
el modelo institucional de la democracia mexicana está agotado y ha generado una espiral perversa de dinero que ha agravado la corrupción política. La solución no está en desaparecer el financiamiento público, sino en mantenerlo, pero repensando sus objetivos, recalculando sus montos a la baja. Los partidos deben ser actores de la lucha ideológica y la disputa política, no generadores de una nueva casta a través de los privilegios o prerrogativas que se les otorgan con cargo al presupuesto público. La fórmula del financiamiento público para actividades ordinarias es fijar anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuye entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 65% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiera obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Desde el año pasado, tanto el PAN, PRD y el PRI han impulsado iniciativas para reducir el financiamiento a partidos. Al menos hay 9 propuestas, pero todas ellas han quedado en la Comisión de Puntos Constitucionales. La excandidata presidencial Margarita Zavala comentó a través de su cuenta de Twitter que la propuesta de Morena es un gran comienzo que esperemos se vuelva realidad. Ahí lo tiene, dentro de la agenda del Congreso hay esta iniciativa, reducir 50% las prerrogativas a los partidos políticos, un asunto de ahorros, de austeridad, un asunto de racionalización de los recursos, un asunto de anticorrupción, un asunto de evitar la espiral y el exceso de recursos que han caído ahí. Seguramente es una medida que dentro de la sociedad puede ser aplaudida, pero debe ser analizada porque también de otro lado dicen tiene efectos sobre el sistema de partidos y habría que entonces analizarlo desde ahí, no solamente en la reducción. De esto vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas, la reducción de del 50% de las prerrogativas a los partidos, uno de los sectores más señalados, más criticados, como usted sabe, sobre el tema de corrupción, abusos y excesos. Y en ese sentido, Javier Santiago, es una iniciativa pues que de entrada cae bien, de entrada es bien recibida por la población en general. Si tú le preguntas a cualquiera, ¿estaría dispuesto o le gustaría que redujeran 50% los partidos? Casi te podría decir el resultado de las preguntas. Lo popular no necesariamente es lo correcto, es lo eficaz o contribuye a la funcionalidad del sistema o del Estado, del sistema político o del Estado, incluyendo los partidos. ¿Es popular la medida? Sí. ¿Contribuye? Mi visión es que no. Así como se plantea, no. Hay un modelo de financiamiento de los partidos que hay que revisar. Sí, hay que revisarlo, porque yo creo que hay algunos aspectos anacrónicos, pero el revisarlo no implica una operación de tajo, de cortar un miembro. Y yo iniciaría con ¿cuáles fueron los objetivos de este modelo de financiamiento de partidos? Desde mi perspectiva, fueron 2. El lograr una mayor equidad en la competencia electoral y mantener a los sectores económicos poderosos a buena distancia de su influencia en la política, que no dejan de influir, siempre encuentran manera, pero los han mantenido a distancia. Ahora, y luego la pregunta, ¿ha cumplido este modelo de financiamiento? Mi respuesta contundente es que sí ha cumplido. O sea, se ha cumplido las dos cosas. Equidad y mantener lejos de los poderes fácticos. A los poderes fácticos. Ahora, en función de eso, tendríamos que ver una reforma. ¿Hacia dónde? ¿Con qué objetivos? Solo para disminuir el dinero que se les entrega a los partidos, no me parece que sea un objetivo de largo plazo, estratégico, un objetivo de Estado. Y doy un dato duro, muy duro, o sea, ¿cuánto representan los
6.745 millones de financiamiento a los partidos federales que se les entregaron este año, o se les están entregando todavía algunos. Representa en relación al presupuesto federal el 0.012%. ¿Eso es mucho o es poco? A ver, porque siempre se dice que es mucho lo que se les da. ¿En relación a qué? ¿Comparado con qué? O sea, hay un dinero más que les dieron, de eso no tengo el dato, el financiamiento de las entidades federativas, pero ponle que sean 1,000 millones de pesos. Va a llegar al 0.013%. El ahorro, para decirle a nuestro público, podría ser de 4.713 a más o menos un 2.556 millones. Eso es lo que se podría ahorrar con un 50% de reducción a los partidos. Y para darle un dato de contraste, solamente en comunicación social, la actual administración se ha gastado 60,000 millones. Déjame ir porque necesitamos conocer el eco, que se me hace que eso es música para sus oídos, de Paco Moreno. Paco, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Estoy contento y estoy muy agradecido no solamente con el eco que establece un profesional de la estatura de Javier Santiago. Estamos observando el mundo de la regresión. Estamos dejando decisiones de Estado, de instituciones que llevaron años formándose, en manos de inexpertos, neófitos y embriagados aún de la victoria. El ejercicio de la política, permíteme, Pepe, infiere seriedad, serenidad y pulcritud. Prefieren esa reducción para buscar fuentes alternativas de financiamiento, no solamente de los partidos, sino de los candidatos, porque para llegar a la cúspide del poder, sobre todo en lugares aislados, se va a hacer lo que sea para procesarlo. Y si tú me pones una limitante económica no transparente, yo tendré que buscar. A ver, pero déjame bajar. A ver, tú has sido legislador, has hecho campañas, has ganado campañas. En los últimos años, algunos datos duros. Javier dice, los objetivos del modelo sí se cumplieron. Equidad. Absolutamente. Y además el financiamiento de los poderes fácticos. Lo que tenemos, a ver, los últimos años, lo que tenemos es el partido o de los partidos más beneficiados en términos de prerrogativas han sido el PRI y el PAN, los que han tenido los montos más elevados de recursos. Morena, que apenas arranca o aparece en 2015, logra ganar la presidencia 3 años después con montos de financiamiento mucho más bajos que los otros. Los visibles. Bueno, a ver. Los visibles. Los visibles. Los visibles. A ver, el término de visibles seguramente se aplican a todos, o se pueden aplicar a todos, al PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento, al PAS, a todos. Pero el tema es, a ver, si un partido puede competir con los dineros públicos registrados con mucho menos que los otros grandes partidos, hoy habría una justificación para que los partidos grandes, el PRI y el PAN, tengan que competir con muchos menos recursos, porque así sería, no solo por el resultado electoral, sino además por la reducción del financiamiento, que el partido en el poder. La contestación es sencilla. Vamos a usar el modelo de Morena. Morena estuvo espantando con la legalidad cuando no la tenía. Morena estuvo haciendo como que hacía y estuvo en precampaña mucho antes que el cumplimiento de los otros candidatos. Esto es muy sencillo. Hoy es la lucha por el poder, no por el poder per se, por el poder acumulado en el descontento social. A ver, pero tú lo que estás poniendo sobre la mesa, voy contigo, Javier, es en efecto un poco lo que decía Javier, es mucho más complicado, es el modelo de financiamiento, porque estamos hablando no solamente de las prerrogativas, sino un señalamiento que en efecto se le hizo a Morena durante mucho tiempo. Ustedes están haciendo campaña muchísimo más anticipada que el resto, lo cual les puede dar una ventaja. Eso es lo que estás poniendo sobre la mesa. ¿Cómo la ves? Habría que entonces revisar todo el modelo. Y la pregunta quizá es, a ver, ¿sigue siendo vigente un modelo que crece exponencialmente de recursos? A ver, eso se logró contener parcialmente, ese crecimiento exponencial, con la reforma de 2008, si la memoria no me falla. O sea, se atemperó, se disminuyó el financiamiento para campañas,
Pero el modelo creo que se puede ajustar sin que se pierda la preeminencia del financiamiento público sobre el privado. A ver, la iniciativa que se ha presentado dice la mitad. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Pero además también no se les permite incrementar su financiamiento privado. O sea, privado de los propios militantes. Recuerdo un caso, no lo recuerdo con exactitud, pero el PRD fue sancionado porque rebasó el tope establecido por la Constitución y la ley para su financiamiento privado de las aportaciones de sus militantes. Y aquel mismo senador de Nuevo León del Movimiento Ciudadano. Entonces, es una falsa premisa. Por eso, tiene que realizarse. Bueno, se va a disminuir, hay que permitirles que entonces crezca su financiamiento privado, no el 10%. Ahí es donde se altera el modelo. Hay que modificar el modelo. ¿no? Sí, adecuarlo. Pero también hay obligaciones de ley que los obligan a gastar. A elegir democráticamente, tener un domicilio, pues cuadros pagados. Ahora la política es con cuadros pagados. Bueno, López Obrador lo hizo, eligió democráticamente hasta su propio partido, hasta su propio consejo, porque la tómbola es democracia y mi dedo se aplica hoy como concepto de democracia. Entonces, hay gastos. A ver, por ley, una de las críticas más fuertes al modelo es no ha logrado parar el crecimiento exponencial de las prerrogativas. Tú dices, sí se logró detener en la reforma de 2.13-2.14, ¿no? Bueno, y yo te diría, a ver, a nivel federal, pero de manera, digamos, a través de un subterfugio de ley, se incrementaron al doble y se compensó lo que se había reducido en las prerrogativas estatales. Absolutamente correcto. Sí, de acuerdo. Correcto. Entonces sí ha habido un incremento inmoderado. Hay que modificar la fórmula. Ahora crece de esa manera porque crece el padrón. Y esa es una de las variables. Así de sencillo, Javier. O sea, es una constante variable. Sí, claro. Pero siempre diga hacia arriba porque la tasa va para arriba. Estamos hablando de la iniciativa de reducir a la mitad, 50%, las prerrogativas, el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias. Ahí está, en la Cámara de Diputados, y nos quedamos con la discusión sobre si en efecto la crítica de han crecido desproporcionadamente, sobre todo en los estados, es válida, y eso sería otra de las razones que justificarían revisar el modelo. Y en ese contexto incluso, Javier, pienso, a ver, los escándalos que hemos vivido en los estados sobre denuncias de desviaciones de recursos de gobernadores, incluso el caso de Gutiérrez ahí en Chihuahua. A ver, la corrupción es un fenómeno amplio socialmente, que no incluye solo la actividad partidaria en estricto. Pero nosotros no vamos a dejar de construir carreteras porque hay corrupción en las licitaciones para construir las carreteras. Lo que tenemos que buscar, pues, es encontrar a los culpables y que no haya impunidad y que se les castigue. Lo mismo tiene que suceder si hay un mal manejo de los recursos en los partidos políticos. Pues es irracional pretender que una actividad sustantiva, algo importante para la vida social y política, lo cancelemos porque hay corrupción. No, hay que terminar con la corrupción, no con los instrumentos o con las instituciones que hacen que el sistema funcione. Entonces, pero yendo a lo concreto. O sea, no comparten el argumento de Morena. Hay que reducir en 50 porque el exceso de prerrogativas ha agravado la corrupción. Yo te quiero decir algo que está hablando un experto. Y a los expertos hay que escucharlos, no hay que interpretarlos. Esto es una regresión a un sistema salvaje monetario dentro de los partidos. Sociológicamente, los partidos y los dirigentes de los partidos tienen un rol social. Ese rol social debe de ser transparente, debe de ser del conocimiento público. Estamos invitando aquí a que regresemos a épocas arcaicas o prediluvianas en dos sentidos. En la obtención del financiamiento de los partidos políticos y de la opresión que tiene el actor principal, llámese gobierno, salud, para poder dotar a sus propios intereses de los recursos en suficiencia y necesarios para hacer política. ¿Queremos transparencia? Apostémosle a la voz de los expertos. ¿Queremos hacer política? No escuchemos a los expertos. Transparencia las tendremos que tener en cualquier caso. Sí, señor. Pero la pregunta, a ver,
Paco dice, esta iniciativa, desde su punto de vista, implica una regresión. ¿Para ti también? Sí, y voy a poner un ejemplo muy concreto. O sea, el PAN, el PRI, el año pasado propusieron de diferente manera. Ajá. Hay 9 iniciativas sí, ahí. O sea, sí. terminar con la... Con el financiamiento público. Terminar con el financiamiento Pero ahí ni público, siquiera reducirlo, etcétera. Pero si nosotros vemos la coyuntura específica en que cada partido propone eso, es cuando se beneficia, o es el menos perjudicado, y quienes salen afectados son los otros. El objetivo tiene que ser, del modelo de financiamiento, fortalecer el sistema de partidos, que además es una obligación constitucional y legal. Es correcto. Entonces, ese tiene que ser el objetivo del modelo de financiamiento, sin abusos, sin excesos, o sea, pero tiene que ser el objetivo claramente definido en el largo plazo, porque ese es un objetivo de Estado. Ese sí es un objetivo. El sistema de partidos, no a un partido. A ver, pero lo que estás poniendo, lo que estás poniendo sobre la mesa es, la verdad es que todos los partidos, y lo vimos en el caso de los sismos del 19 de septiembre, tanto el PAN como el PRI, esos se fueron todavía peor, se fueron a... Quedó claro la participación. 100% y métanle toda la lana, así de 100, aquí nos tocó hoy escucharlos. Métanle toda la lana a la no me vas a decir que pero... López Obrador y sus fideicomisos fueron transparentes y que fue ayuda a la gente, por favor. Eso es decir que el gato de Alicia en el País de las Maravillas está de acuerdo. No, pero me parece que, a ver, el problema es que el tema más bien es, que pone sobre la mesa Javier, es todos los partidos, más que preocupados por los objetivos, como fortalecer el sistema de partidos, están reaccionando según la coyuntura. ¿Cuál es la palabra clave que vocalizó acertadamente Javier Santiago? Constitución. Esto es un tema de orden constitucional, una ley secundaria, un financiamiento de los partidos. Hagamos no más leyes, más chicas, más grandes, hagamos el cumplimiento de lo que dice la Constitución. Dejemos que las leyes abracen nuestras propuestas y que sean la mano la que nos guíe, no los sentimientos de poder. Lo que pasa es que incluso planteado así, siempre va a haber distintas posturas. ¿Qué es fortalecer el sistema de partidos? Mantener, dice Morena, el financiamiento tal como está, lo único que hace es debilitarlos en tanto que agrava la corrupción. De otro lado la respuesta es, señores, el modelo desde los 90 ya se agotó y habría que redefinirlo completamente. Tú dices, aumentar la posibilidad de que entren los privados. Hay franquicias telegráficas y franquicias de correo. Creo que eso ya está fuera de época. Así es. Son 100 y pico de millones de pesos. Bueno, eso es algo que se puede suprimir. Ya los medios de comunicación evolucionaron. Por eso hay que revisar el modelo. Adecuarlo. Sí. En una renovación interna, sin lastimar a la Constitución y sin lastimar la inteligencia de los propios partidos. La equidad de la competencia. Extremo. A ver, diría, entonces el camino desde su punto de vista sería, sí la reducción, pero ampliar la posibilidad de que ingresen un mayor techo de recursos privados. Eso es parte. Eso es parte de la propuesta. Un mayor a lo mejor de 10 a 15. Hay que ir viendo cómo se comporta. Puede ser 20, puede llegar hasta 30 tal vez, pero también el financiamiento público, su manera de distribución. Las reglas de equidad son arbitrarias. Aquí hay una regla de equidad que se acepta porque así está desde hace tiempo. No, permítame más concluir la idea. Pero la regla de equidad creo que se tiene que modificar. ¿Por qué tiene que haber un financiamiento distinto para las campañas electorales cuando se está compitiendo por un mismo puesto y es una competencia totalmente distinta? Estatal o federal. Tendría que ser igual para gastos de campaña. Exacto. Yo estaría de acuerdo en que el financiamiento para actividades ordinarias, si esto fuera proporcional, pero no en la proporción que existe ahora, 70-30. Hay que mejorarlo, ¿no? O sea, 40, 60, ¿no? Y mi querido Javier, pero transversalidad financiera implica darle a los estados, darle a los municipios la misma importancia electoral que al tema federal, porque la base del propio federalismo nace en ese municipio. Nada más que en ese municipio, cuando empezamos a hablar de financiamiento privado, caray,
tugurio que genera... El temor de que el dinero del narcotráfico se meta ahí es Y no, brutal. narcotráfico sería lo de menos. Habla de trata de blancas. Sí, bueno, habla de muchos otros es temas. crimen organizado en general. Pero fíjate qué interesante. Me voy a tener que ir a un corte y regreso porque acabas de poner sobre la mesa un tema. Que mejor lanza el programa al corte. Tú no te vayas. Bueno, lanzamos al corte y yo mientras les dejo este asunto sobre la mesa. Y es, a ver, Javier dice, las fórmulas, los porcentajes de las fórmulas no han sido equitativos. Es lo que está diciendo. Es arbitraria, la equidad es arbitraria. Creo que los tiempos nos llaman a construir una nueva fórmula de equidad. Yo nunca voy a contradecir a mi maestro. Ha podido ver hoy, ha estado siguiendo en los distintos espacios informativos. En efecto, ahí en San Lázaro llegaron a un acuerdo para comenzar a reducir la distribución de recursos entre los diputados, comenzando por la dieta, su sueldo y otras prerrogativas y bonos como los seguros, el seguro de vida, el seguro de separación, etcétera. Pero ahí también está otra iniciativa desde la legislatura pasada que está a la espera de ser analizada y en su caso votada, y es la de el financiamiento público a los partidos políticos. Morena propone un 50%, no es la única iniciativa, hay otras que, recordarás, desde los sismos incluso hablaron PRI, PAN de reducir o de quitar el financiamiento público a los partidos. Me quedé, Javier, con el tema de la equidad. Ponían ustedes sobre la mesa algunas cosas que puede, en caso de que esto lleve a una revisión del modelo, aumento del financiamiento público, privado, modificación de los porcentajes y de la fórmula, cómo se distribuyen los recursos. No, cómo se calcula primero. Los recursos y luego de cómo se distribuyen. Los topes de gastos de campaña y luego también están las prerrogativas de radio y televisión. Están distribuidas de una manera pero ahí sí inequitativa. Morena fue impecable. Inequitativa. Y en ningún momento López Obrador se pasó en eso. Él fue impecable. A ver, prerrogativas de radio y televisión. Cada proceso electoral nos recetan con un bombardeo de spots que realmente saturan. No, eso no lo hizo López Obrador. Primero mentira y me voy. Eso no lo hizo. Lo han hecho todos. Pero en cualquier caso, ese no es un tema que se esté tocando en esas iniciativas, ¿o sí? No, porque es el financiamiento. Te recordaría... Es una forma de financiamiento público. Hay otra fórmula, digamos, o sea, sería física. A ver, ¿eso implicaría una reducción a la mitad también de los tiempos? No. Ahí está fuera. Pepe, no. El orden de los factores no altera el producto. La lucha, el ejercicio del poder infiere tocar los intereses de tu adversario que consiguió el triunfo. Y en este sentido seamos prácticos, pragmáticos y solemnes. No me van a decir ustedes que un Monreal, que un Batres, que un Porfirio van a aceptar la realidad de esto. Chango viejo no aprende maroma nueva. Ellos lo que van a hacer es la utilización de esos ahorros en un beneficio de orden dictatorial para avasallar en los otros estados. Seamos realistas y honestos con los ciudadanos. O sea, el que gana se lleva todo. Por eso tenemos que ir a la voz de los expertos, a la voz de la experiencia, los spots, como Santiago, y decir transparencia. Los spots. A ver, yo sostengo desde que se hizo la reforma de 2008, es que no había por qué darle a los partidos tiempos de radio y televisión en precampañas. Claro. Son actos internos de los partidos. Y las famosas intercampañas también se convierten en... Todo es campaña embosada. Acto y luego viene la campaña. Entonces, eso sí hay que modificarlo. Eso yo creo que hay que modificarlo. Y no lo digo hoy, lo digo desde 2008. Desde que se planteó el asunto yo tengo esa postura. Y con lo que ha ido sucediendo, cada vez me convenzo más de que... A ver, pero eso es lo que menos se ha tocado por todos. Ninguno le ha metido el diente. Voy a lo mismo. Chango viejo no aprende maroma nueva. Quiere la noticia espectacular. Todos se benefician con ese modelo. Claro, Javier. Que satura totalmente al ciudadano. Que satura por completo. A ver, seamos honestos con los ciudadanos. ¿Hace cuántos años llevamos viendo en el ejercicio de la política a don Porfirio?
No me refiero a Porfirio Díaz por la edad, me refiero a Muñoz Ledo. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo a Batres, a Monreal? ¿Ustedes creen que ellos van a cambiar? Por favor, simple y sencillamente se van a adecuar a la santísima institución trilógica de su Santo Espíritu de Andrés Manuel. O sea, lo que Pero están no van a diciendo cambiar es, lo que nada. tenemos enfrente es efectismo y coyuntura. Punto. Hay eso, pero como yo soy miembro del club de los Optimistas. optimistas y remisos, yo creo que hay que plantearlo. Bueno, en lo personal, pues yo vengo de una historia que siempre he bregado en contra. ¿Cuál sería Entonces, tu reforma? ¿Cuál sería? Esa que he planteado, de ese modelo. Esos tres. ¿Sí? Aumento del financiamiento privado. Aumento el financiamiento privado, modificar la fórmula de cálculo, modificar la fórmula de distribución, pero hay que meterse también ¿Y el financiamiento a los privado tiempos. de qué origen? No, de los militantes. El privado, militantes y Punto. simpatizantes. Militantes. Personas. ¿Quién? Militantes A ver. y simpatizantes. A ver. Personas y con topes establecidos como está ahora. A ver, esa es una alternativa. No corresponde, no es la que está metida en el Congreso, pero les preguntaría, una revisión del modelo de esa naturaleza, ¿tú ves a quién lo aceptaría hoy? PRI, PAN, PRD, Ninguno. Morena. Yo creo que sí. ¿Tú a quién ves aceptándolo? Pues la verdad, yo tengo tiempo pregonándolo, nadie me hizo caso, bueno, nadie me escuchó. Es que no pero les- la eso coyuntura no- ha cambiado. La coyuntura ha cambiado. exactamente, es después Y del 1 de julio. No he conversado con ninguno de esos, o ningún actor de esos, pues voy a ver, porque pues yo soy también bastante necio. Javier, A ver, no es que seas necio, es que eres perseverante, pero eres congruente. Acuérdate, chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Tú crees que estos aprendieron maroma nueva? Nada más se cambiaron de pista. Bueno, es que ahí también hay un problema de cultura política. Exacto. Ahora, también hay algo que es real, es verdad, o sea, hay un nuevo equilibrio de fuerzas y hay una fuerza abrumadora, ¿no? Mayoritaria. Creo que parlamentariamente le falta un piquito para que sea dominante, lo puede ser en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores no. Pero el Partido sí, pero Verde está cerca, no sin lo va duda. a permitir. Yo te aseguro que los senadores del Verde van a decir no. Para lograr la mayoría calificada en el Senado necesitan no solo del Verde, sino del Movimiento Ciudadano, del PRD No. y del PRI o del PAN. Bueno, Ellos y hay nunca que- lo van y- a permitir, Y eso Javier. sí, hay que agregarle al público, para hacer un cambio en la reducción del financiamiento, necesitarían Reforma tener constitucional. una reforma constitucional. Y súmale que los implica estados, mayoría los congresos que absoluta. digan. No, pero esta sí tienen 20. Ahorita. Con 16 sería Pero suficiente, ¿no? yo te aseguro que si este tipo de cosas tú las planteas, de ninguna manera se afecta a tus intereses por congruencia. El Partido Verde o Movimiento Ciudadano lo van a aceptar. Ellos jamás hacen algo que vaya en contra de sus principios. Muy bien, pues no sé si después de escuchar esta conclusión de Paco Moreno quedes igual de optimista que cuando llegaste. Yo soy optimista y remiso. Continuaré perseverando. Ya se nos fue el tiempo, muchas gracias por la discusión. Gracias a usted. Paco Moreno, muchas gracias por haber venido, un placer Por haberte favor. tenido. Y por supuesto, Javier Santiago, muchas gracias. No, de de que verdad, aquí muchas gracias estamos por puestos. por tu Y tiempo. atentos. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.